Bendiciones para todos. Te doy nuevamente gracias a nuestro Padre por permitirnos llegar a esta cita divina, a este Shabbat precioso donde primeramente podamos tener ese reposo y descanso completo, recibiendo su palabra, descansando en Él, refugiándonos en Él. Para esta semana vamos a ver algunos principios espirituales. También encontramos dos para allá, la número 29 y la número 30. La 29 se llama Aherei Mot, que significa después de la muerte. La encontramos en Levítico 16:1 al 18:30. Y la paracha 30, Kedoshim, significa apartados, que está en Levítico 19:1, 20, 27. Vamos a mirar, pues, a centrarnos más que todo en la paracha 29, pues no está de más mirar también la 30, como todo va conectado con ser apartados, entender que nuestro Padre es un Elohim, un Dios santo, 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 y que Él nos instruye aún en los mínimos detalles para cómo obrar, cómo ser personas íntegras, apartadas para Él y podernos acercar realmente en esa santidad que Él quiere que nos acerquemos. Entonces, también vimos en las porciones anteriores, recordemos que Paracha es porción de la palabra semanal, llamada Tazria, donde significa ella concibe. Vimos también muchos principios preciosos de la palabra, que era el proceso de purificación de la mujer cuando concebía. También hablábamos y entendíamos que no todo impuro es pecador, pero que todo pecador es impuro. Y pecador es hacer lo contrario a lo que el Padre nos indica en sus instrucciones, en su Torah. También es entender lo que vamos concibiendo en nuestro corazón y qué es lo que podemos estar reflejando desde nuestro interior para que cada día podamos purificarnos y santificarnos con la oración y con el estudio de su palabra. También mismo Mesorá, que significa persona afligida por la lepra, que también es una manifestación externa de una condición espiritual. Pero vemos como nuestro amado Yeshua, Jesús, le contestó a este hombre que le preguntó que si quería que fuera limpio, y le dijo, sí, quiero ser limpio, pero todo iba también condicionado a la instrucción de la Torah. Aquí ya entrando en el Levítico 16:1-3, vemos en los tres primeros versículos que dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. O sea, aquí vemos lo que aconteció después de la muerte de los hijos de Aarón, que eso había acontecido en unos capítulos anteriores, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Aquí el Señor lo está resaltando, recordando, hablando a Moisés. En el versículo 2 dice, y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí el Señor siempre con su instrucción y está atento a cuidarnos nuestras vidas, pero es importante guardarnos en esa santidad para que no ocurra lo que ocurrió con los hijos de Aarón. Sigue el versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Vemos también estudiamos en las parashas anteriores cada una de las ofrendas que se iba presentando al Padre, algunas, las primeras tres voluntarias y las otras dos de pecado y de culpa, que es lo que vamos a mirar en esta corta reflexión. Entonces, es importante mirar también que después de este acontecimiento con los hijos de Aarón, marca un momento crucial para reflexionar, un momento para entrar en purificación, para no cometer los mismos errores. Todo lo que vemos en la palabra nos enseña el Padre, meditarlo para no caer en el mismo error en cada una de estas circunstancias. Entonces, marca un momento crucial de reflexión, de purificación, tras enfrentar diferentes pruebas. El Padre nos da una nueva oportunidad a través del arrepentimiento y la obediencia. También aprendemos que al acercarnos al Padre se requiere preparación y santidad y tener una transformación espiritual significativa. También recordamos que antes del fuego extraño que prendieron los hijos de Aarón, no se presentaba ofrenda Chan, que era la ofrenda de culpa, que ahorita lo vamos a ver
todo el significado de Yom Kippur, que es lo que habla realmente en esta paracha, y vamos a entender por qué cada una de las instrucciones del Padre. Lo mismo en Levítico 6:4, en capítulos anteriores, nos habla sobre la ofrenda de pecado. Aquí ya estamos viendo la ofrenda de pecado y de culpa, que es especial santa para el Padre. Ahí lo podemos ver como referencia escritural, Levítico 6, del 4 al 7. Y también en Levítico 7, 5 al 7, vemos en el versículo 7, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán, será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Entonces aquí vemos la palabra expiación y el sacrificio por la culpa. Entonces, entrando nuevamente en Levítico 16, aquí en la porción, vemos totalmente la instrucción del ritual de Yom Kippur, que es la convocación, no decimos fiesta, sino realmente la convocación del Padre cada año, que vamos a ir aprendiendo el significado profético tan amplio que tiene esta porción. Aquí en el versículo 2 dice, y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, volviendo a esta parte, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Anhelamos siempre que nuestro Padre esté en nuestras vidas, que Él aparezca en nuestras vidas, pero es importante tener un proceso de preparación, un proceso de santificación. Entonces, la palabra expiación significa cubrir. Entonces, por medio de la expiación nos muestra el Padre también la redención, que es lo que vamos a ver también. Igualmente en el libro de Levítico aquí también nos habla sobre cada una de estas moedín, estas convocaciones que el Señor nos presenta para hacerlos tal como Él nos lo ha indicado. Entonces vemos también que es distinguir la expiación, entender por qué una vez cada año para el pueblo era una oportunidad. Siempre el Padre está dándonos una oportunidad. Entonces en el proceso de expiar, vemos por ejemplo en Levítico, ya aquí en la paracha también, en Levítico 16, 6 al 11, vemos que era la expiación para el sumo sacerdote y su familia. O sea, él presentaba esa ofrenda de expiación para él y para su familia. En el versículo 16 del capítulo 16 habla de la expiación para el santuario. En el versículo 18 para el altar del holocausto, y en Levítico 16, 21-24 para todo el pueblo. O sea, se presentaban los dos corderitos, los dos animalitos que iban a ser sacrificados. Entonces aquí vemos ya en esa sombra profética a Yeshua, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que se presenta como Azazel y como Adonai. También vemos que allí en Isaías 53 recordamos lo que dice la palabra, que Él llevó todo ese dolor, todo ese castigo que nosotros merecíamos. Él fue esa ofrenda perfecta una vez para siempre, que ya lo vamos a ver más adelante, corroborando en las escrituras. Entonces, Yeshua empezó ese proceso de este sacrificio a derramar su sangre dentro del campamento y fue crucificado fuera del campamento. También lo vemos allí, todo el proceso que nuestro amado Yeshua tuvo. Como sumo sacerdote, cumple y cumplió estas dos funciones. Entonces, la expiación es para liberarnos de la culpa. Es una oportunidad que el Padre da a la humanidad a través de su misericordia. Él hace saber, como dice la palabra, Él hace salir el sol sobre los justos e injustos y nos da de su gracia, que es ese favor inmerecido, pero al entrar en la gracia del Padre, entramos también en un compromiso muy grande. Como Cordero, Yeshua nos redime y necesitamos un proceso de limpiarnos, que es el proceso de expiación que estamos teniendo. La expiación no es para perdonarnos, nos prepara para limpiarnos. Entendamos, amados, que una cosa es ser limpiados, y otra cosa es ser perdonados. Entonces dice también, vemos la escritura en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Yeshua nos perdona, pero hay un proceso de limpieza y de purificación de nuestras vidas. Necesitamos la expiación para ser limpios. En Levítico también 9
Allí vimos la paracha Shemini, donde ya lo habíamos visto, no se colocó, no se había presentado la ofrenda de culpa. Pero ya después de lo que pasó con los hijos de Aarón, ya ahí vemos esa ofrenda que debía presentarse. Ya sabemos que Yeshua tomó nuestro lugar, pero él no pecó. Él no necesitaba esa ofrenda. Él se presentó como esa ofrenda. Siendo Elohim, él se despojó. ¿Y qué nos dice el libro de Filipenses 2:7 al 8? Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó forma de siervo, se humilló, entregando su vida por nosotros. Entonces, volviendo a la palabra expiación, es limpiarnos de culpa y no funciona hasta que no se acepte la redención. Con la redención somos perdonados, comprados. Es aceptar esa redención. Entonces, estamos en un proceso de expiación donde somos limpiados, somos cubiertos, pero también hay un proceso de reconocer nuestros pecados delante del Padre para obtener la redención por nuestros pecados. Lucas 23, también vemos esta sombra profética tan perfecta de Yom Kippur. Dice en el versículo 17, y tenía necesidad de soltar uno en cada fiesta. Vemos que allí en el ritual de Yom Kippur habían dos animalitos que el uno lo soltaba y el otro tenía que ser sacrificado. Y aquí vemos la sombra muy precisa cuando en el versículo 18 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Aquí estaban juzgando a nuestro Señor y el pueblo gritaba que soltaran a Barrabás. Aquí vemos algo tan como Yeshua allí en el rito de Yom Kippur, él representaba estas dos ofrendas. Y vemos también algo muy importante que la palabra Barrabás en el original quiere decir hijo de Abba. Es algo importante y bueno, esto muy posiblemente en ese momento no veían esa conexión tan precisa de lo que se estaba haciendo siempre en Yom Kippur, pero aquí nuestro Señor estaba siendo entregado en ese sacrificio y aquí soltaban a Barrabás. Es esa sombra de Yom Kippur. Aún no lo dejaban ir, que vemos esa concordancia perfecta. Entonces ya al ver el sacrificio que nuestro Señor Jesús se entregó por nosotros, venimos al Padre a través de para obtener la redención, para obtener el perdón de nuestros pecados. En Hebreos 9:12 al 14 dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es redención? Es rescatarnos, es comprarnos por un precio. Y cuando somos comprados, nosotros ya no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a nuestro Padre por lo que Él hizo y por amor a Él vamos a obedecerlo y vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Sigue en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre, estamos en un proceso de limpieza, de purificación de toda contaminación que traíamos. Nuestro Padre nos limpia a través del sacrificio de Yeshua y todo lo que había en nuestro corazón, toda esa conciencia de obras muertas, que es hacer las cosas incorrectas, contrarias a nuestro Padre, ya son quitadas, son removidas, es quitada nuestra culpabilidad para servir a nuestro Padre. El pecado da vergüenza por la culpa. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí entendemos que por medio de la ley, de la instrucción, entendemos qué es qué es hacer el bien y qué es no hacerlo. Y bien, venimos a transgredir
la palabra a cometer pecados si no hacemos no cumplimos con la Torah. Yeshua llevó nuestra culpabilidad. Yeshua es nuestra expiación y también nuestra redención. Yeshua es el cordero inmolado antes de la creación del mundo. Kafar es cubrir. Kippur es eliminar, remover. Es esa reconciliación que el Padre está trayendo a nuestras vidas. Porque así como la desobediencia de un hombre, dice en Romanos 5:19, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos también este orden desde la creación. Antes de un Pesach hubo un Yom Kippur. Adán y Eva pecaron, entró la culpa a ellos, tuvieron vergüenza y se escondieron. Nuestro Padre hizo ese sacrificio, los cubrió. El pecado que les dio vergüenza por la culpa. Y el Padre no los perdonó, pero sí los cubrió y los limpió por la culpa. Los viste, los cubre. Adán representa a la humanidad. El Padre cubrió el pecado de la humanidad a través de ese cafar, de ser propicio a los pecados de la humanidad. Pero llega un momento que el hombre necesita esa redención por medio de aceptar que es pecador y necesita salir de ese estado. Es el proceso en el proceso de pesa se origina desde Yom Kippur. Oro al Padre que traiga el entendimiento nos dé el entendimiento cada día más a través de su bendita palabra, de esta porción de la palabra, para entender lo que es expiación y lo que es redención, el poder entregar esas áreas de nuestras vidas a nuestro Padre para entrar en su presencia y ser quitada toda culpabilidad y toda vergüenza y servir al Elohim vivo. Shalom, shalom, muchas bendiciones y gracias a todos.